Buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén. Les habla su amigo cabalgando hacia el terror para traerles 3 leyendas mexicanas acontecidas en diferentes ciudades de nuestro país. Comenzamos. La Cueva del Tesoro. Esta leyenda sucedió en la época de la Revolución Mexicana, en la ciudad de San Luis Potosí, en un pueblito ranchería de aquella región. Cuenta la leyenda que un regimiento completo de revolucionarios pasó por aquel pueblo, pero que no se establecieron en él, sino en sus alrededores, en pleno monte, agarrando como base para el general que los comandaba una enorme cueva situada en aquel lugar. Como mucha gente sabe, estos generales acostumbraban a tener varias mujeres dentro de aquellos batallones de guerra, y cuenta la leyenda que una de las mujeres de este general venía embarazada y estaba a días de dar a luz. Este batallón se estableció ahí varios días. Se cuenta que en una noche de esas, la mujer aquella se puso muy mal por dicho embarazo. Este general, al ver a su mujer en ese estado, de inmediato mandó al pueblo a uno de sus hombres para que consiguiera en aquel pueblo a alguien que se dedicara al trabajo de parto. Este hombre fue al pueblo y al regresar, con él venía una mujer de edad avanzada, diciéndole a su general que era la partera de aquel pueblito. Se cuenta que este general, con una voz ronca y amenazante, le dijo a aquella mujer que si salvaba a su mujer y a su hijo, él la compensaría con una enorme riqueza, pero que si fallaba y algo salía mal, la mataría a ella y a toda su familia. Así que esta señora se llenó de nervios y se encomendó a Dios. Después de 3 horas y de un parto verdaderamente complicado, aquella pobre señora logró salvar a la mujer. Sintiéndose muy complacido, el general llevó a aquella señora a un lugar de la cueva, donde los hombres de este habían cavado un enorme hoyo para depositar en él infinidad de cosas de oro, así como enormes costales y ollas repletas de monedas. Este general dijo a la mujer que cumpliría su palabra de recompensarla con una gran riqueza, diciéndole enseguida que todo lo que pudiera llevarse en un solo viaje sería de ella. Esta mujer, al ver que con sus manos no llevaría gran cosa, se quitó el rebozo que llevaba en su cabeza y empezó a depositar en él montones de monedas de oro. Se cuenta que mientras esto pasaba, el hombre de confianza del general, que tenía un alma retorcida, le susurraba al oído que no podían dejar que esa mujer regresara al pueblo, ya que ellos se irían y dejarían el tesoro enterrado en aquella cueva, corriendo el riesgo de que esta mujer corriera la voz en el pueblo de aquel tesoro y fuera saqueado por ellos. Así que cuando la mujer terminó de llenar aquel rebozo de monedas, aquel hombre, por orden del general, se paró frente a aquella señora, al tiempo que le decía: «Tu familia estará bien», soltando a aquella mujer un grito aterrador, diciéndole a aquel hombre: «No me mate, general, no me mate», desenfundando a aquel hombre su pistola y matando a la quemarropa. Cuenta la leyenda que la familia de aquella mujer recibió de forma anónima una enorme fortuna en oro, con la cual se mudaron de aquel pueblito, y se cuenta que hoy son una de las familias más ricas de México. También se cuenta que aquellos revolucionarios hicieron estallar la entrada de la cueva con dinamita, provocando un derrumbe y sellando la cueva para siempre. En lo paranormal, se cuenta que mucha gente ha visto a aquella mujer vestida de blanco y cargando un rebozo en su espalda, como si fuera un morral, a altas horas de la noche, recorriendo el camino desde la cueva hasta aquel pueblito y caminando a su casa, que hoy en día está abandonada y destruida por los años. Pero dicen los que la han visto y hasta escuchado que su grito es desgarrador al gritar: «No me mate, general, no me mate». Un caso muy famoso que se cuenta en aquella región es el de un hombre que era muy trabajador, pero que también tenía un gran defecto. Le gustaba mucho el trago y las mujeres.
y cada fin de semana salía de su casa rumbo a la cantina o algún baile que se celebrara en alguna ranchería cercana. Se cuenta que un fin de semana, este hombre venía muy tomado a altas horas de la noche por aquel monte y al pasar frente a aquella cueva, vio en su interior mucho brillo. Al asomarse, pudo ver un enorme tesoro y sin pensarlo entró en ella y empezó a llenar sus bolsillos con monedas de oro. Pero al ir hacia afuera, se topó de frente con aquella señora de blanco y al ver su cara y oír aquel grito estremecedor, este hombre enloqueció y salió corriendo de ahí. Se dice que hasta el día de hoy deambula por las calles de aquel pueblo, sin razón y fuera de sí, repitiendo una y otra vez: "No me mate, general, no me mate". Esto fue la Cueva del Tesoro. La Cueva del Cerro Grande. Cuenta la leyenda que en La Piedad, Michoacán, es muy famoso un hecho acontecido en aquel lugar. En la década de los 70s, se cuenta que un hombre muy humilde pero muy trabajador y padre de familia sufría de muchas carencias económicas en su hogar. Se cuenta que en aquel lugar, a unos 20 minutos de La Piedad, existe un cerro lleno de misterios que los antepasados de José, en algunas ocasiones, en pláticas familiares cuando él aún era un niño, contaban una leyenda que en aquel lugar llamado el Cerro Grande existía una misteriosa cueva que, dicho por la gente más antigua de aquella región, dentro de ella existía un inmenso tesoro. Se cuenta que un día José, cansado de aquella pobreza, decidió ir en busca de aquella cueva y después de varios días de buscarla, al fin dio con ella y sin pensarlo dos veces, decidió entrar. Se cuenta que este hombre, al avanzar 50 metros dentro de aquella cueva, se topó con un inmenso tesoro. Cuenta este hombre que había infinidad de objetos de oro, así como mucha joyería muy fina e inmensos montones de monedas de oro y plata. José, al ver toda aquella riqueza, llenó sus bolsillos con monedas de oro y al dirigirse a la salida, a medio camino escuchó una voz que le decía: "O todo o nada". Él no hizo caso a aquella voz y siguió avanzando, pero pronto se dio cuenta que entre más avanzaba a la entrada de aquella cueva, se cerraba más. Así que decidió dejar aquellas monedas en su lugar. Cuenta la leyenda que aquel hombre regresó a su casa y estuvo varios días pensando cómo hacerle para sacar todo aquel tesoro. Se dice que ese hombre regresó varias veces a aquella cueva, pero casi en todas ellas, al sentarse a ver aquel gran tesoro, pensando cómo haría para llevárselo, se quedaba dormido y al despertar ni siquiera recordaba en dónde estaba. Solo salía de la cueva y regresaba a casa. Se cuenta que pasaron varias semanas y la ambición seguía apoderándose de José. Un día, platicando con su compadre en la cantina de aquel lugar, a José se le ocurrió contarle todo, pensando que con la ayuda de aquel compadre sacarían aquel tesoro. Así que al otro día, aquellos dos hombres subieron aquel cerro llevando con ellos 2 burros y varios costales para echar en ellos todo aquel tesoro. Al entrar a esta cueva, estos 2 hombres junto con su burro avanzaron aquellos 50 metros y al ver aquel gran tesoro, el compadre de José se quedó paralizado de pies a cabeza. Mientras José llenaba su primer costal con aquellas monedas, se dio cuenta que su compadre no se movía, y al voltear a mirarlo para preguntarle que por qué no llenaba sus costales, se dio cuenta que su cara se había deformado y que sus ojos eran 2 carbones de fuego de un color completamente rojizo, como si el mismo diablo se hubiera apoderado de aquel hombre. Así que José se llenó de miedo al verlo en aquel estado, y llenándose de pánico, salió corriendo sin voltear hacia atrás, olvidándose completamente de aquellos 2 burros. Corrió sin parar hasta su casa. Se cuenta que lo más extraño de aquel suceso
es que al día siguiente José se topó con su compadre, jalando aquellos dos burros, y al saludarlo, cada uno siguió su camino, así como si nada. Ahí José comprendió que aquel sujeto no recordaba nada, pero se cuenta que la ambición de José no terminaría ahí, y varios días después se armó con todo lo necesario para volver a aquella cueva e intentarse llevar todo aquel tesoro. Al ingresar de nuevo a aquella cueva, decidió a llevarse todo. Se topó con un extraño hombre sentado encima de aquel tesoro. Al ver a José, este hombre le dijo que él llevaba una eternidad cuidando aquel tesoro y que si quería, él podría ayudarle a llevárselo todo, pero que a cambio tendría que entregarle el alma de un ser querido. Al mirar José bien a este hombre, se dio cuenta que su cara era muy pálida y sus ojos demasiado rojizos, con enormes ojeras. No vio más, solo salió corriendo de aquel lugar para jamás regresar. Pero de esta cueva se cuentan infinidad de relatos, como el de un hombre que armándose de valor, entró en ella, perdiéndose por varias semanas en su interior, y al salir, cuenta la leyenda que quedó completamente loco. No se sabe el por qué, pero se piensa que se topó de frente con el mismo diablo, y debido a esa gran impresión, quedó en aquel estado. Se cuenta que desde entonces ese hombre deambula por las calles de la Piedad, pero nadie ha podido sacarle una sola palabra de lo que le sucedió. Dicen que solo se ríe a carcajadas, diciendo todo o nada, repitiéndolo una y otra vez. Cuenta la leyenda que lo más perturbador y más escalofriante de este caso es que fue el mismo don José, con una edad ya muy avanzada, siendo ya un anciano, quien contó esta leyenda a un turista en una plaza de la Piedad, Michoacán, y que al terminar de contarle todo esto, se despidió de aquel turista, el cual, intrigado por todo lo contado, después de conocer varios lugares turísticos en aquel pueblo, decidió ir a visitar a don José a su casa, ya que aquel anciano le había dado su dirección. Al estar tocando la puerta de aquella casita que ya se miraba muy desgastada y casi abandonada por los años, un vecino salió, al cual aquel turista preguntó por don José, quedándose aquel hombre muy sorprendido y diciéndole al turista que aquel sujeto al que buscaba lo habían encontrado muerto bajo la sombra de un árbol en Cerro Grande. Hacía ya 30 años de aquel suceso, quedándose aquel turista pasmado e incrédulo. Esto fue la leyenda de Cerro Grande. La cueva de Agapito Treviño. Cuenta la leyenda que en Monterrey, Nuevo León, México, se ubica una cueva muy famosa conocida como la Cueva de Agapito Treviño, ubicada en Santiago, Nuevo León. También es muy conocida como la Cueva de la Boca o la Cueva de los Murciélagos. También se dice de este lugar que nadie ha podido explorar toda la cueva y tiene fama de hacer desaparecer a todo aquel que lo ha intentado. Cuenta la leyenda que Agapito Treviño era conocido como el Caballo Blanco o el Robin Hood de Monterrey, y fue un famoso ladrón que asolaba los caminos de aquella región. También se dice que este hombre era muy popular y querido entre la gente pobre, ya que robaba a los ricos para después compartir todo eso con la gente más humilde. Se dice que este hombre era muy famoso por su estilo para robar, ya que siempre llegaba montado en un caballo blanco y siempre cargando una armónica, con la cual, después de robar a aquellas personas, les ordenaba desnudarse completamente y entonaba canciones, obligándolos a bailar para después amarrarlos en pleno monte e huir con lo robado. Se cuenta también que este ladrón legendario cargaba enormes costales llenos de monedas de oro para después repartir una parte de aquel oro con la gente pobre y el resto lo escondía en la Cueva de la Boca. De ahí viene el nombre, la Cueva de Agapito Treviño, llamada así por aquel ladrón legendario. Convirtió esa cueva en una enorme bóveda de dinero. Cabe mencionar que este hombre nunca mató a nadie en toda su trayectoria de ladrón. Se cuenta también que en 2 ocasiones fue apresado, pero pudo escapar de ambas condenas. Sin embargo, a Caballo Blanco no le quedaba mucho tiempo, ya que fue apresado una tercera vez
en Linares, Nuevo León, por un pleito de cantina. Se cuenta que las autoridades de Linares no se habían dado cuenta de a quién habían arrestado, y al reconocerlo, lo trasladaron de inmediato a Monterrey, Nuevo León, en donde fue sentenciado a muerte por un consejo de guerra, en donde participó más ni menos que el general Ignacio Zaragoza. Así, el 24 de julio de 1854, en la plaza de mercado, hoy llamada Plaza Hidalgo frente al Palacio Municipal, cuando lo fusilaron a la edad de 25 años, aún en sus últimas, se relata que cantó con la venda puesta en los ojos: adiós Monterrey, adiós amigos, perdónenme si les hice daño. Es sabido también que el famoso actor Pedro Infante protagonizó y dio vida a Agapito Treviño en la pantalla grande, en la película Cuando lloran los valientes, dirigida por Ismael Rodríguez. Según la leyenda, el tesoro de Agapito Treviño sigue escondido en la cueva. Algunas creencias locales dicen que aquel tesoro tiene la maldición de que la persona que lo encuentre se volverá loca. Otra creencia dice que las personas que lo encuentren y lo gasten todo en su beneficio morirán. Pero hasta hoy en día no se ha encontrado nada, y por este motivo sigue viva la leyenda de la cueva de Agapito Treviño. Esta cueva, también con el paso de los años, cuentan los habitantes de aquella región, es nada más y nada menos que la guarida del hombre pájaro, una leyenda muy famosa en aquellos lugares. Un caso muy famoso contado sobre este tesoro de Agapito Treviño es el siguiente. Cuenta la historia que dos adolescentes entre los 15 y 18 años eran muy amantes del alpinismo, deporte que practicaban desde muy niños junto a sus padres, pero que en aquella ocasión subieron al Cerro de la Silla y decidieron hacerlo solos, explorando lugares de aquel cerro a donde jamás habían ido con sus padres. Se cuenta que los agarró la noche en aquel cerro y decidieron acampar en aquel lugar. Al estar instalando la tienda de día de campo, con la luz de la luna, aquellos dos jóvenes vieron que algo brillaba en una grieta de aquel cerro, decidiendo que uno de ellos bajaría para ver de qué se trataba, mientras el otro lo aseguraba desde arriba con la soga. Al descender aquel joven por la grieta y tocar fondo, se topó de frente con un enorme tesoro de monedas de oro. Inmediatamente salió de aquel lugar para reunirse con su compañero y contarle todo lo que había visto en aquella grieta, esperando al amanecer para bajar inmediatamente de aquel cerro e ir a comunicárselo a sus padres, los cuales no lo pensaron dos veces y, armándose con todo el equipo de alpinismo, regresaron con sus hijos a aquel lugar. Pero cuenta la historia que jamás volvieron a encontrar aquella grieta. No se sabe si porque se cerró o los jóvenes no pudieron dar de nuevo con aquel lugar, dándole aún más credibilidad a la leyenda del tesoro de Agapito Treviño. Denle like al video, suscríbanse y activen la campanita de notificación para seguir recibiendo más contenido de horror. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima cabalgata.